¿Alguna vez has escuchado un eco que no es el tuyo? Imagina un lugar tan frío que el invierno jamás se despide. Un lugar al norte de San Petersburgo. Allí, en una aldea casi borrada del mapa, existe un pozo tan antiguo que la memoria de sus constructores se perdió en el tiempo. Los locales lo llaman Kolodets Nadezhdy, el pozo de la esperanza. Pero es una esperanza retorcida, porque nadie se atreve a gritar su nombre en él. Dicen que el pozo no devuelve tu voz, sino una respuesta, una voz que no deberías escuchar jamás. Hoy vamos a descender a las profundidades de esta leyenda, a descubrir por qué el silencio de este pozo es más aterrador que cualquier grito. La historia comienza hace más de un siglo, durante una hambruna terrible que azotó la región. En la aldea vivía una mujer llamada Nadezhda Makarova. La gente la recordaba por sus ojos, de un color pálido casi fantasmal, y por una extraña fascinación con el más allá. El destino la golpeó de la forma más cruel. Su única hija, una niña pequeña, enfermó, y el frío se la llevó para siempre. El dolor de una madre puede romper el mundo, y el de Nadezhda rompió las barreras entre el nuestro y otro lugar. Una noche, desesperada y cegada por la pena, los aldeanos la vieron arrodillada junto al pozo, no rezando a los cielos, sino susurrando al abismo, suplicando a las fuerzas oscuras que le devolvieran a su pequeña. 3 días después del oscuro rezo de Nadezhda, algo cambió en la aldea. Un sonido antinatural comenzó a emanar de las profundidades del pozo. No era el chapoteo del agua, sino algo mucho más perturbador. Risas infantiles. Cuando los aldeanos más valientes se asomaron, el agua había desaparecido. En su lugar, solo había un abismo negro, un vacío que parecía tragar la luz. Esa misma noche, Nadezhda Makarova desapareció sin dejar rastro. Su cabaña quedó vacía, como si se la hubiera tragado la tierra. Y entonces, el pozo empezó a hablar. Los rumores corrían como el viento helado. Quienes se atrevían a acercarse lo suficiente, juraban escuchar una voz femenina, un susurro seductor que te ofrecía exactamente aquello que tu corazón más anhelaba. Pero el precio era un misterio. Te pedía a cambio algo que aún no sabías que tenías, algo que solo extrañarías cuando ya fuera demasiado tarde. El pozo de la esperanza se había convertido en la boca del terror. Pasaron décadas. La leyenda se convirtió en un cuento para asustar a los niños, una historia susurrada junto al fuego. Pero en 1994, la ciencia se topó con el mito. Un joven geólogo llamado Alexei Morozov llegó a la aldea. Su misión era estudiar las formaciones rocosas subterráneas, pero la historia del pozo que habla lo cautivó al instante. Escéptico pero fascinado, decidió que la tecnología moderna desvelaría el misterio. Preparó su equipo, una pequeña cámara de exploración atada a una larga cuerda, y la descendió lentamente en la oscuridad del pozo. Metro a metro, la cámara se hundía en el silencio. Pero de repente, a los pocos metros, la cuerda se tensó y comenzó a moverse sola, con tirones erráticos, como si algo abajo la estuviera manipulando. Alexei revisó los auriculares conectados al micrófono de la cámara. Y entonces lo oyó. Primero, una respiración, lenta, húmeda, gutural. Y luego, un murmullo que le heló la sangre. Una voz de mujer, clara y directa, pronunció su nombre. La voz susurró directamente en sus oídos, en un ruso antiguo y melódico. Alexei, Yazedala Tevya, te he estado esperando. El joven geólogo soltó los auriculares, con el corazón martilleando en su pecho. Su mente racional buscó una explicación. ¿Una broma de los aldeanos? ¿Interferencias de radio? Decidió recoger el equipo. Tiró de la cuerda sintiendo una extraña resistencia, como si algo no quisiera soltar la cámara. Cuando finalmente la tuvo en sus manos, rebobinó la cinta para ver la grabación.
La pantalla parpadeó y mostró la negrura del pozo. Pero al revisar los últimos segundos, justo antes de que la voz hablara, una forma apareció. Una silueta borrosa, casi humana, se materializó frente a la lente. Tenía la piel de un tono azulado, como la de alguien que ha muerto de frío, y 2 puntos blancos y vacíos, donde deberían estar los ojos. La figura se acercó a la cámara, y sus labios sin color se movieron, susurrando su nombre una y otra vez. Alexei no estaba loco. Algo lo había estado esperando en el fondo del pozo. Esa noche, Alexei no pudo dormir. La imagen de la mujer de piel azul y la voz resonando en su mente lo mantenían despierto. Finalmente, el agotamiento lo venció y cayó en un sueño febril. En él, se vio de pie junto al pozo. La misma mujer de la grabación, vestida con harapos congelados que se pegaban a su cuerpo, se arrastraba fuera del abismo. Sus uñas rotas arañaban la piedra y a su paso dejaba un rastro de hielo negro que quemaba la tierra. Se movía hacia él, con los ojos vacíos fijos en los suyos. Alexei despertó gritando, empapado en sudor frío. Pero el frío no era solo suyo. La pequeña cabaña donde se alojaba estaba helada. El vaho salía de su boca y una capa de escarcha cubría el suelo de madera. Se levantó temblando y fue entonces cuando lo vio. Sobre el pequeño espejo colgado en la pared, alguien había escrito un mensaje con lo que parecían ser dedos helados. La condensación formaba 2 palabras escalofriantes. «Devuélveme a mi hija». El pánico se apoderó de Alexei. No era una pesadilla. La entidad del pozo lo había seguido. Había estado en su habitación. Los aldeanos cuentan que al amanecer notaron que la chimenea de la cabaña del geólogo no echaba humo. Preocupados, fueron a ver qué pasaba. La puerta estaba entreabierta, meciéndose con el viento gélido. Dentro, la cabaña estaba vacía. La cama de Alexei estaba intacta, como si nadie hubiera dormido en ella. Pero en el suelo cubierto de escarcha había algo que los dejó paralizados de terror. Unas huellas. Huellas de pies descalzos que salían de la cabaña, se dirigían hacia el bosque y desaparecían entre la nieve profunda. Alexei Morozov nunca más fue visto. Una semana después de su desaparición, el pozo cambió de nuevo. Empezó a rezumar un agua espesa y negra, casi como el petróleo, que burbujeaba lentamente como si algo muy grande y vivo se moviera en sus insondables profundidades. El pozo ya no solo hablaba, ahora respiraba. La desaparición del geólogo reavivó el terror en la aldea. El pozo se había vuelto más agresivo, más presente. La gente evitaba incluso mirar en su dirección. Un niño pequeño, que jugaba cerca del límite del bosque, llegó a casa pálido y temblando, jurando haber visto a una mujer junto al borde del pozo. Dijo que tenía la piel pálida y el pelo largo y oscuro. No estaba sola. A su lado había una figura pequeña, la de una niña. La mujer, con sus dedos largos y huesudos, peinaba el cabello de la niña con una ternura macabra. Nadie se atrevió a comprobar si era cierto. El miedo era demasiado grande. Desesperados, los hombres del pueblo decidieron poner fin a la pesadilla. Trajeron sacos de cemento, dispuestos a sellar la boca del infierno para siempre. Durante todo el día trabajaron, vertiendo la mezcla en la oscuridad hasta que el agujero quedó cubierto. Por primera vez en mucho tiempo, la aldea sintió una pizca de paz. Pero fue una paz muy corta. Justo a la medianoche, un temblor sacudió la tierra. El suelo alrededor del pozo se agrietó y se abrió de nuevo, no solo rompiendo el sello de cemento, sino creando un cráter aún más ancho, más oscuro, más profundo que antes. Y desde ese nuevo abismo, el viento trajo un sonido que heló el alma de todos los que lo oyeron. Una risa femenina, gélida y triunfante que resonó por las colinas y se perdió en la noche. Desde aquella noche, el pozo de Nadiezda ha permanecido abierto,
como una herida en la tierra que se niega a cicatrizar. Y cada invierno, cuando el frío es tan intenso que el aire parece quebrarse como el cristal, los susurros regresan. Los más osados, o quizá los más desesperados, dicen que si te acercas en el silencio de la noche, la voz de Nadezhda te hablará. Te ofrecerá todo lo que siempre has soñado: amor verdadero, riquezas inimaginables, poder sobre los demás, incluso la promesa de una vida eterna. Su voz es dulce y convincente. Teje promesas que se sienten tan reales que casi puedes tocarlas. Te dice que mereces ser feliz, que tu sufrimiento puede terminar, que solo tienes que aceptar su regalo. Pero justo cuando estás a punto de ceder, justo cuando la esperanza que te ofrece parece la única salida, su susurro cambia. La dulzura se desvanece y es reemplazada por un tono final, frío y definitivo. Antes de que el eco de sus promesas muera en la oscuridad del pozo, siempre añade la misma frase aterradora: el precio ya está pagado. ¿Pero quién lo pagó? ¿Nadezhda? ¿Alexei? ¿O el próximo que se atreva a escuchar? El pozo de la esperanza sigue allí, esperando. La leyenda de Nadezhda se ha convertido en una advertencia sombría sobre el dolor y la desesperación, y sobre los pactos que nunca deben hacerse. ¿Qué le pasó realmente a Nadezhda? ¿Se convirtió en la guardiana del pozo o en su prisionera? ¿Y qué es esa entidad que concede deseos a cambio de un precio desconocido? Quizás algunas preguntas no tienen respuesta, y algunos pozos es mejor no mirarlos, porque en el fondo podría haber algo mirándote de vuelta, esperando pacientemente a que susurres tu deseo más profundo. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Crees en lugares así, donde las leyendas cobran vida? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer vuestras teorías. Si te gustan este tipo de relatos oscuros, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún misterio. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.